Bueno, estimados, vamos a empezar con este cuarto video. En principio vamos a dejar en suspenso el capítulo 22, que es la elipse indicatriz de Tissot, y el 23, que son las condiciones de conformidad de Cauchy-Riemann. A ver si llego acá, las condiciones de conformidad de Cauchy-Riemann. Estos dos capítulos vamos a dejarlos un poco en suspenso, porque yo en la facultad tengo desarrollado de manera bastante más simple, más sistemática estos dos temas, porque son bastante complejos. Entonces voy a esperar en algún momento que vaya por la facultad poder levantar esos apuntes. ¿Ah? Solamente de manera muy somera les digo que la elipse de Tissot de lo que trata es del análisis de las deformaciones cuando consideramos un círculo infinitesimal en el elipsoide o en la esfera y lo transformamos en el plano, que en general no da un círculo por las deformaciones, sino que da una elipse. La medición o la determinación de los valores de los semiejes de esa elipse, que se llama elipse indicatriz de Tissot, lo que nos proporciona es una metodología para el cálculo de los coeficientes de deformación o de anamorfosis lineal, superficial y angular. Y las condiciones de conformidad de Cauchy-Riemann, este capítulo que tenemos acá, lo que establecen es las condiciones precisamente que tiene que cumplir una transformación, una proyección cartográfica para ser conforme, es decir, para conservar los ángulos. Bueno, esos dos temas los vamos a dejar por ahora entre paréntesis. Y vamos directamente a entrar en el cálculo de la primera de las proyecciones propiamente. Acá vamos a ver cómo transformamos puntos de una superficie objetiva que representa la Tierra en puntos de una carta, de un mapa sobre un plano. En este caso, el sistema de proyección es el sistema escenográfico. Hay algunas consideraciones que tenemos que tener presente. Por ejemplo, la Tierra la vamos a considerar como una esfera. ¿Y por qué es esto? Porque la diferencia entre considerar a la Tierra como una esfera o a la Tierra como un elipsoide, esas diferencias, que obviamente se traducen en diferencias en las coordenadas de los puntos, como vamos a representar prácticamente todo un hemisferio, o sea, vamos a representar la mitad de la Tierra en este tipo de proyecciones, esas diferencias entre considerar a la Tierra como una esfera o como un elipsoide son tan pequeñas desde el punto de vista métrico que son menores a lo que se llama la apreciación gráfica. ¿Qué es la apreciación gráfica? Es cuánto o cuál es la menor distancia que nuestros ojos pueden percibir como diferentes, como dos, o sea, cuál es la menor distancia a la que pueden estar dos puntos en una proyección cartográfica para que nuestros ojos los perciban como puntos diferentes. En una proyección, desde luego estoy hablando, una proyección cartográfica analógica sobre un papel. Esa menor distancia, que depende de lo que se llama la resolución visual, cuál es lo mínimo que usualmente las personas podemos percibir como puntos distintos, se estima que es 1/4 de milímetro. Puntos que estén a menos de 1/4 de milímetro, nuestros ojos los fusionan, los ven como uno solo, no los ven como dos. Entonces no tiene sentido preocuparse por representar con precisión los puntos que estén por debajo de la resolución gráfica, porque no se va a traducir la diferencia de sus coordenadas en una percepción distinguible por nuestros ojos. Entonces no tiene sentido preocuparse por ser tan fino en la representación. Y justamente cuando se trata de proyecciones en las que se representa una superficie tan grande como todo un hemisferio, la diferencia, o mejor dicho, la resolución necesaria para ver
puntos diferentes es mucho mayor que la apreciación gráfica o la resolución gráfica de nuestros ojos. Por lo tanto, no importa si la Tierra la consideramos como una esfera o como un elipsoide, porque las diferencias de coordenadas van a quedar absorbidas por nuestra capacidad de distinguir los puntos como diferentes. Toda esta arenga viene a propósito de que esa es la fundamentación por la cual la Tierra en este caso la consideramos como una esfera. Entonces es mucho más sencillo de manejar su geometría. Bueno, acá habla de proyecciones y de desarrollos. Lo plantea para el caso de que la superficie subjetiva sea un plano, y ahí le llama proyecciones, o que sea un cilindro o un cono, y ahí le llama desarrollo. No obstante, nosotros esta representación de la Tierra como una esfera sobre un plano, de acuerdo a las primeras clasificaciones que habíamos hecho de proyecciones, una primera consideración que tenemos que hacer es que se va a tratar de proyecciones propiamente, de proyecciones geométricas o perspectivas, no de proyecciones analíticas. Quiere decir que hay una construcción perspectiva, una construcción geométrica, que nos permite vincular los puntos de la esfera con los puntos del plano. Si no la hubiera, y la relación que vincula a esos puntos homólogos fuera una relación exclusivamente aritmética o analítica, la proyección no sería propiamente una proyección geométrica o perspectiva, sino que sería una proyección aritmética o analítica. En este caso se trata de una proyección perspectiva, de una construcción en la cual a través de una proyectividad logramos vincular los puntos de la esfera con los puntos del plano. De ahí a que este tipo de proyecciones se llama, como dice acá, proyecciones perspectivas. ¿Y de qué se trata? Bueno, la superficie de la Tierra la vamos a considerar como una esfera, y el plano la superficie de proyección va a ser un plano, que además va a ser un plano tangente a la superficie de la Tierra, ¿tá? O sea que es una proyección plana, tangente y perspectiva o proyectiva, de acuerdo a las primeras clasificaciones que habíamos visto. Voy a adelantar un poquito para después volver a esta clasificación. Fíjense cómo es que vamos a operar. Esta es la representación de la Tierra. Acá tengo un vértice de proyección desde el cual va a salir una radiación de rectas y va a vincular a cada punto de la superficie de la esfera con un punto de la superficie del plano. Ese punto V va a estar o vértice de la proyección va a estar a una cierta distancia D del centro de la esfera que representa la Tierra, y el plano de proyección, o plano, también se llama plano de cuadro, ese plano va a ser tangente a la Tierra en el punto que queda de proyectar de unir V, el vértice, con el centro de la Tierra y continuar ese radio hasta la superficie. Ahí obtenemos el punto G, que sería el resultado del rayo VC, ¿no? Si yo prolongo el rayo VC, corta a la Tierra en G, el plano nuestro tangente lo va a hacer en el punto G, tangente a la Tierra en G. En función de esta distancia D, nosotros vamos a clasificar este tipo de proyecciones perspectivas en tres tipos, o cuatro tipos, perdón. La escenográfica, o las proyecciones escenográficas, en el cual el vértice de la proyección está en el espacio exterior de la esfera, pero a una distancia finita del centro, a una cierta distancia D finita del centro. La proyección nómica, en el cual el vértice de la proyección coincide con el punto C. La proyección estereográfica, en la cual el vértice de la proyección
está en este punto de acá de intersección del eje este con la superficie terrestre, o sea, está en las antípodas de G, ahí estaría el vértice. Disculpen, pero está pasando un avión. Bueno, ya pasó, estoy en una de las zonas por donde pasan las trayectorias de los aviones y pasan muy poquitos hoy en día, pero bueno, acaba de pasar uno y seguramente interrumpió la claridad del relato. Entonces decía, la proyección estereográfica cuando el vértice está acá sobre la superficie terrestre, y la proyección ortográfica cuando el vértice está en el punto impropio de esta recta GB, o sea, los rayos, V es un vértice virtual que estaría en el infinito hacia abajo, y los rayos que vienen de B serían rayos paralelos y generarían sobre el plano de cuadro una proyección ortográfica, ortogonal a ese plano de todos los puntos de la Tierra. Esa sería la proyección ortográfica. Lo que vamos a hacer nosotros para este tipo de proyecciones es calcular o determinar las coordenadas de los puntos A de la esfera, las coordenadas de los puntos A' del plano de cuadro a partir de las coordenadas del punto A, de un punto A genérico de la superficie terrestre, y de la posición del vértice B. Eso lo vamos a hacer y vamos a ver que las coordenadas de A', o sea, la ecuación de esta transformación cartográfica, aquella función x igual f de phi lambda y igual g de phi lambda, vamos a llegar a un par de ecuaciones de ese estilo. Vamos a ver que son ecuaciones paramétricas en donde hay algunos parámetros que nos van a determinar cómo construir todas las proyecciones, estas cuatro, a partir solo de la escenográfica. Y como se darán cuenta ustedes, va a estar dependiendo del valor de D. Cuando D tiene un valor que no es infinito, vamos a tener esta, la escenográfica. Cuando D tiene un valor que es igual al radio de la esfera, vamos a tener la proyección estereográfica. Cuando D vale 0, o sea, está en el centro de la esfera, vamos a tener la nómica. Y cuando D vale infinito, vamos a tener la proyección ortográfica. Bien, entonces entramos ahora a describir las condiciones en las que vamos a calcular las coordenadas o las ecuaciones de esta transformación. Esta es la esfera que representa la Tierra. Acá tengo el polo norte terrestre, el centro de la Tierra, el polo sur terrestre, o sea, la recta PCP' sería el eje de la Tierra, el eje de rotación terrestre. Por lo tanto, Q' y Q serían los puntos del ecuador. Esto sería un arco del ecuador terrestre que vendría todo por acá, por atrás. Ese sería el ecuador terrestre perpendicular al eje de los polos. El radio de la esfera que representa la Tierra lo vamos a considerar como 1, no es relevante, por eso le ponemos el valor unitario. Y vamos a considerar el polo de la proyección, se le llama polo al punto G, que es en donde el plano del cuadro es tangente a la superficie de la Tierra. Va a tener unas ciertas coordenadas cualesquiera, una cierta latitud phi y una cierta longitud lambda. O sea que el meridiano PQP' tiene una longitud lambda, y el punto G, fíjense, está a una latitud debí decir que la longitud del punto G, o sea del meridiano PGP', es lambda sub 0, y la latitud del punto G, que es el ángulo que se forma desde el ecuador hasta el punto, fíjense que es este ángulo de acá, Q'CG, y acá está indicado y es phi sub 0. O sea, es un punto genérico cualquiera. Yo después podré cambiar phi sub 0 y cambiar lambda sub 0 como para obtener distintos
distintos modos de esta proyección. Si phi sub 0 vale 90, entonces tendría una modalidad polar de la proyección, porque el plano de cuadro sería tangente a la Tierra en el polo. Si digo que phi sub 0 vale 0, tendría una modalidad ecuatorial, porque el plano de cuadro quedaría tangente en Q', ¿verdad? Bien, y a su vez ya habíamos visto que en función de D puedo determinar si la proyección es estereográfica, escenográfica, nómica u ortográfica. Vamos a ver cómo operamos con estos parámetros que estamos definiendo acá. La proyección del meridiano PGP', si yo lo proyecto, lo prolongo este meridiano y considero la recta tangente a él por el plano P, es la recta NS, norte-sur. Esta recta norte-sur es la recta tangente al meridiano que pasa por G. A su vez la voy a orientar como el eje de las I. Fíjense que dice norte es I y el sur también es I. O acá sería menos I si quisiéramos ser más estrictos. El eje a 90 grados del eje norte-sur sería el eje este-oeste. Acá este y acá oeste. ¿Tá? Que sería el eje de las X. Este eje X, acá lo vemos en perspectiva, pero forma un ángulo de 90 grados con el eje de las Y. Y ahí ya nos queda definido el sistema de coordenadas en el plano de cuadro. Entonces voy a considerar un punto genérico A. Este punto A es un punto genérico cualquiera, que dista una longitud delta lambda de G, o sea, en este caso está un ángulo igual a delta lambda hacia el oeste, porque está de este lado del meridiano, hacia el observador. Entonces, fíjense que ese ángulo delta lambda se ve aquí en verdadera magnitud, que es el ángulo que forma el meridiano que pasa por G, o por el polo, y el meridiano que pasa por A. Esto es delta lambda. Y la latitud del punto A es esta, es phi. ¿Verdad? Es el ángulo que se forma entre el ecuador y el punto, según un círculo horario que pase por A, que sería acá, el AP. Este es un meridiano o círculo horario de A, forma un ángulo igual a phi, que es la latitud de A. O sea que A tiene coordenadas delta lambda, phi. Si lambda fuera conocido, yo podía, si lambda del meridiano que pasa por el polo de la proyección fuera conocido, yo podría referir las coordenadas de A directamente a su longitud respecto de Greenwich. Porque si conozco la longitud de A respecto de Greenwich y conozco la longitud de G respecto de Greenwich, delta lambda surge como la diferencia entre esas dos longitudes. Entonces vamos a ver cómo calculamos las coordenadas de este punto A', que fíjense que es la continuación de este haz, de este rayo, perdón, que pasa por A, acá corta la superficie de la esfera y sigue, y acá corta en A', corta al plano de cuadro. Estas serían las coordenadas del punto homólogo de A y se llama A' ese punto. Vamos a ver cómo determinar sus coordenadas. Para ello empezamos utilizando un grupo de fórmulas del grupo de Bessel. Son fórmulas de la trigonometría esférica para aquellos compañeros del tecnólogo, capaz que no lo tenían muy presente. Bueno, son fórmulas de trigonometría esférica que se llama grupo de Bessel y están aplicadas acá, en este caso, al triángulo de posición PAG. PAG. Este es un triángulo esférico, PAG, y que tiene por lados. El lado A, este de acá, le llamamos Xi, una letra griega, Xi. El lado B es este de aquí, fíjense que va desde P hasta A. Si yo midiera desde P hasta el pie ecuatorial de A hasta este punto, tendría 90 grados, porque este es un punto del ecuador, de Q'. Entonces, desde P hasta este punto hay 90 grados. Como este ángulo es phi, este que es el complemento,
es 90 menos phi. Esto es B. Y C es este ángulo de acá, que es 90 menos phi sub 0. Acuérdense que phi sub 0 era la latitud del punto G, que es el ángulo Q''G. Acá está indicado phi sub 0. Entonces C es 90 menos phi sub 0. Bien. Entonces, las fórmulas del grupo de Bessel aplicadas a este triángulo esférico nos dicen que el coseno de xi es seno de phi 0, más coseno de phi 0, por el coseno de delta lambda. Vuelvo a decir que delta lambda es este ángulo acá, o lo que es lo mismo, este lado acá al pie. Esto es delta lambda. Después, el seno de psi por el seno de 360 menos z es coseno de phi seno de delta lambda. ¿Qué es z? Z, fíjense que es este ángulo que está acá, que es el complemento, el suplemento de este, que es 360 menos z, que es el que aplicamos nosotros recién. Y este ángulo z es el azimut geodésico del punto A o del punto A', que es el mismo, obviamente, porque A y A' están sobre este círculo vertical. Por lo tanto, el azimut geodésico z tiene como suplemento este de acá, que es 360 menos z, que es el ángulo que se forma en G, en este triángulo PGA. No se confundan porque acá la indicación va un poco más afuera, y es porque en verdad esta recta, que es la norte-sur, es tangente a este meridiano. Entonces el ángulo en verdad es el PGA. Eso es 360 menos z, o sea, el azimut geodésico del punto A o del punto A', que es el mismo. Y finalmente, la tercera de las fórmulas del seno-coseno dice que seno de xi coseno de z es seno de phi coseno de phi 0 menos coseno de phi seno de phi 0 coseno de delta lambda. Acá hay una discusión de signos, pero el hecho es que los signos quedan bien representados con estas precisiones que hemos hecho, midiendo los azimut en sentido horario a partir del norte de cuadrícula, o es esto que estoy diciendo acá, midiendo el azimut así a partir del norte en sentido horario, o sentido retrógrado, no directo sino retrógrado. Bueno, esa es la condición para medir el azimut, que es así como se mide en geodesia, y a partir del norte. Entonces, fíjense que acá estamos viendo el plano del cuadro directamente desde acá arriba, como desde Z0, de allá, ¿no? Del cenit ese del punto G. Entonces tengo el norte hacia arriba, que es el eje de las Y, el este hacia la derecha, que es el eje de las X. Este es el azimut geodésico del punto A o del punto A', y le llama D a la distancia esta, que se llama distancia polar, entre G y A'. Entre G y A', a esto le llama D, que es la distancia que hay desde G hasta la proyección de A en el plano de cuadro. Entonces, a partir de estas consideraciones de este grupo de Bessel y de esta representación más simplificada, nosotros podemos decir que la X del punto A' es GA', esta distancia, por el seno de Z. Fíjense que es esto, GA' por seno de Z, o sea, esto es seno de 180 menos Z, que es igual a seno de Z. Esto es la X. Y la Y es GA' por el coseno de Z, nuevamente lo mismo, es esto de acá, coseno de 180 menos Z o coseno de Z. Bien, entonces tengo ya determinadas las coordenadas de X y de Y. Ahora tendría que ver cómo calculo los parámetros que implican estas coordenadas. Nosotros podemos calcular el valor de GA',
fíjense los triángulos semejantes VGA' y VQA. Vamos a volver a nuestra escena acá. VGA', lo ubican ahí, y VQA. Q, ¿qué es? Es la proyección del punto A sobre el eje. Es una proyección ortogonal de A sobre el eje VG. Entonces, los triángulos VGA' y VQA son triángulos semejantes, ¿tá? Porque tienen este lado en común y esta es paralela a esta. O sea que son triángulos semejantes. Entonces, a partir de esa semejanza de triángulo, ven que dice, buscamos la proporcionalidad entre sus lados. QA sobre GA', QA sobre GA', o sea, lado menor sobre el lado mayor, por la semejanza de triángulos, es igual a coseno de xi más d dividido d más 1. Fíjense que coseno de xi, ¿se acuerdan que xi era este ángulo de acá, en el triángulo que habíamos visto anteriormente? Y como el radio es 1, es lo mismo que el ángulo del centro. Acá está xi. Es coseno de xi, que es esto, es QC, coseno de xi más 1, a ver, perdón, déjenme volver de vuelta. Coseno de xi más d dividido d más 1. Coseno de xi es este pedacito de acá, es QC, más d es igual a d, que es esto, desde aquí hasta acá, más 1, que es el radio. O sea, estamos diciendo que esto dividido esto, QA dividido GA', es igual a QV dividido GV. QV es coseno de xi, que es QC, más d, que es la distancia de B hasta el centro, dividido d más 1, o sea, la distancia de B a C, más el radio de la esfera, y esa relación de igualdad se da por la semejanza de los triángulos. Pero QA, que interviene acá, es el seno de xi. QA es el seno de xi. Fíjense que el cateto opuesto, perdón, la hipotenusa de este triángulo rectángulo acá en Q, es 1, es el radio. Por lo tanto, esto es el seno del ángulo xi. QA es el seno de xi. Estábamos acá. QA es seno de xi. Y si llamamos d, como ya habíamos visto, a la distancia polar del punto A', a GA', le llamamos d minúscula, entonces, sustituyendo acá, si yo despejo GA', lo paso para este lado, me queda QA, que es el seno de xi, por d más 1, lo paso para allá, dividido coseno de xi, dividido d más coseno de xi, ¿sí? Esto de acá. Y todo por seno de z. Eso es la x, porque la x había que multiplicar GA' por el seno de z. Lo mismo con, bueno, acá queda la expresión en función de estos parámetros que hemos ido introduciendo. Lo mismo, no, antes que lo mismo le quiero decir, si sustituimos los valores de coseno de xi, este de acá, coseno de xi, de la primera fórmula del grupo de Bessel, fíjense que nosotros en el grupo de Bessel habíamos, a ver, me pasé, en el grupo de Bessel habíamos llegado a una expresión de coseno de xi, en función de los parámetros que conocemos, que es la latitud de A, la latitud del polo, la latitud de A de vuelta, la latitud del polo y la diferencia de longitud. O sea que coseno de xi es un valor conocido. Entonces, a ver, me perdí por acá. Acá.
sustituimos seno de z y coseno de xi. Seno de z es conocido en función de la segunda fórmula y coseno de xi de la primera. De la segunda fórmula, pasé de vuelta, pasamos acá seno de z, o seno de 360 menos z, que es menos seno de z. Pero acá lo tenemos. Entonces, venimos acá, sustituimos acá seno de z y seno de z y coseno de xi, y llegamos a la expresión esta de la x del punto A' sobre el plano, en donde interviene solamente información que ya conocemos. D, que es el parámetro que nosotros lo conocemos, o viene dado, que es la distancia desde el vértice al centro de la Tierra, phi, que es la latitud de nuestro punto A, delta lambda, que es la diferencia de longitudes entre la longitud del polo G y la longitud del punto A. Acá aparece D nuevamente, phi sub 0, que es la latitud del polo, y como ven ustedes, son todos parámetros o todos valores que nosotros ya tenemos determinado. De ese modo calculamos la x del punto. Análogamente calculamos la y haciendo las mismas observaciones o apreciaciones que hicimos para el cálculo de la x, y llegamos a esta expresión de la y. Quiere decir que tenemos las funciones f de phi lambda y g de phi lambda que nos permiten calcular x y que nos permiten calcular y. Y a su vez, variando el valor de d, puedo analizar cómo queda la proyección nómica, la proyección ortográfica, la estereográfica, en fin. Tengo la posibilidad de, variando los valores de estos parámetros, de d en estas dos fórmulas, calcular las otras tres proyecciones, y además, variando las coordenadas del polo, o sea, variando phi sub 0 y delta lambda, yo puedo obtener todas las modalidades de las distintas proyecciones. Yo puedo hacer una ortográfica polar, una ortográfica oblicua y una ortográfica ecuatorial, siempre que la latitud valga 90, valga phi sub 0, perdón, o valga 0. ¿No? Y lo mismo para las otras modalidades de estas proyecciones. Entonces, con esto nosotros creo que podemos completar los demás capítulos que vienen a continuación, que habla de la central onómica. Bueno, acá estamos diciendo que D vale 0 en aquellas proyecciones, en aquellas ecuaciones que vimos de arriba, más arriba. Y acá en el otro capítulo, a ver si lo ubico, la nómica, las distintas variantes, la nómica meridiana, o la nómica polar, o la nómica ecuatorial, todas esas variantes las podemos calcular nosotros a partir de modificar los parámetros que ya vimos. La nómica horizontal, que es el caso general. La proyección estereográfica, simplemente acá tenemos que decir que D vale 1, porque D vale 1, porque D es la distancia desde el polo al centro de la Tierra, desde el vértice al centro de la Tierra, y esta distancia es 1, entonces lo mismo para todas estas. Y si vamos a la ortográfica, lo que tenemos que decir, esta es la escenográfica, en el caso de la ortográfica, lo que tenemos que decir es que D, la ortográfica acá, D vale infinito. ¿Ven? Que los rayos que proyectan estos puntos sobre el plano de cuadro son rayos paralelos que vienen del infinito. Y ahí también aparecen las distintas modalidades. Bueno, cortamos por acá y seguimos en otro video.